9:50 en este Gobierno de la Mañana Z101. Continuamos en esta edición de hoy jueves y es la oportunidad de escuchar la participación y el comentario de nuestra compañera Julieta Tejada. Muy buenos días, Julieta. Muy buenos días, José Luis. ¿Cómo tú estás? Siempre bien. Qué bueno, qué bueno. Agradecer una vez más un nuevo día, una nueva oportunidad para, bueno, pues llegar a todo el país a través de esta potente plataforma que es la Z101. Mi abrazo y mi saludo para don Bienvenido Rodríguez Durán, Bienvenido Rodríguez León, doña Isabel y a todo el equipo técnico y de producción que hacen posible este Gobierno de la Mañana. Mi abrazo fuerte, lleno de mucho afecto y de muchos deseos de pronta recuperación para don Álvaro Albelo Hijo, a mis compañeros y mi compañera Susana Gotró aquí en cabina. Un abrazo como cada mañana y bueno, pues a ese país que desde muy temprano sintoniza este Gobierno de la Mañana para estar debidamente informado sobre lo que acontece en el país. Miren, señores, el gobierno de alguna manera ha tenido que aceptar que las motivaciones y los argumentos que esgrimieron para presentar una reforma a la Constitución y abrir el debate en torno a la misma, bueno, pues definitivamente que no fueron las más coherentes y que definitivamente no convencieron. No convencieron a los diferentes actores políticos que juegan un papel de primera línea para una posible reforma a la Carta Magna. No convencieron a la comunidad jurídica especializada en los temas constitucionales, porque vimos decenas de artículos y comentarios de juristas de alto nivel, de gran trayectoria en el área del derecho constitucional, de diferentes litorales incluso, y todos coincidían en que esa propuesta no convencía, no era del todo coherente, era hasta cierto punto contradictoria entre lo que decían sus argumentos, establecían en sus argumentos, y lo que decía el gobierno que buscaba con esa reforma. Y como bien se ha señalado, y en eso todo el mundo está de acuerdo, que para que haya una reforma constitucional, pues debe haber un gran consenso político, un gran consenso social y un consenso también que tiene mucho que ver con lo que es la parte jurídica de este tema tan delicado que implica reformar una constitución. Y también el momento. El momento juega también un papel importante. Un momento donde hay otros temas que llenan de aprehensiones, inseguridades a una población, pues no creo que sea el más idóneo para llevar a cabo una reforma constitucional. Yo pienso que el gobierno hizo todo lo que tuvo a su alcance para lograr que esto pasara, incluso después de haberse pues apartado del diálogo que se estaba llevando en el seno del Consejo Económico y Social por parte de los partidos políticos de la oposición, los tres partidos más, digamos que mayoritarios, más importantes de la oposición, como es el PLD, la Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Dominicano. Aún después de ello haberse apartado del diálogo, el gobierno insistía pues, a través de diferentes voceros, como lo es el vocero oficial del gobierno, el señor Homero, también el propio Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, en varias ocasiones
habló de persistir en esa intención, en ese propósito que desde nuestro punto de vista, más que un propósito, se convirtió en un despropósito. En un despropósito por lo inoportuno de la misma y cuyo resultado no iba más que arrojar una digamos que una derrota política para el gobierno de turno, que es quien estaba impulsando esta propuesta de reforma constitucional. Todavía eso está por verse, si va a haber derrota o no, porque recuerda que el Consejo Económico y Social es un foro de debate, no va más de ahí, donde se da la batalla política en un tema como ese es en el Congreso. Entonces ahí habrá que ver, porque ahí es donde se empeña, por ejemplo, el interesado principal en no ser derrotado políticamente. Sí. Ahí es que esa es la batalla que hay que esperar. Por eso digo que podría representar. Pero escúchame, Julieta, el presidente acaba de hablar. El presidente ha dicho que sin el consenso, querido hermano Rosendo, sí, de los partidos políticos, no se va a presentar la reforma. Ahora, si se presentase la reforma, y yo insisto, la única manera de tú pasar esa reforma es yendo en contra de la voluntad de los partidos políticos. Y es comprando literalmente asambleístas. Y si tú lo que quieres es una reforma... Pero Felipe, tú lo dices por experiencia propia. Por experiencia propia del PLD. Claro, por la experiencia de Hipólito Mejía, que compró 10 diputados del PLD. Para la reforma de 2003. No, tú me dices a mí si en el año 2008 se compraron diputados del PRD y dime cuáles. Y dime si en la reforma del 2016 se compraron diputados y dime cuáles. No, dímelo. El que parte de esa premisa eres tú. Pero no es que yo digo por la experiencia de Hipólito Mejía, por la experiencia de tu partido. Yo digo, óyeme, porque el temor es que el PRD, esa ha sido la práctica. Si algo heredó el PRD fue esa práctica y lo demostró de Balaguer. Entonces ahora dime tú, si en el año 2008 para la reforma del año 2010 se compraron diputados. Y dime tú si en el año 2016 para la reforma solo del 2016, se compra lo que se vende, Felipe. No, se compraron. Yo digo que sí se compraron. No, lo digo que solo se compra lo que se vende. Tendría que ese hipotético legislador venderse. O sea, pero no le van a secuestrar a los hijos. Pero estoy de acuerdo contigo. Sí. Yo estoy de acuerdo contigo por eso. Se vende. Vamos con el comentario, Julieta. Entonces, por eso que yo le digo al querido amigo Rosendo que el tema de una reforma política. Mira, todo lo que tú me quieras decir, yo lo entiendo. La legitimidad, no la legalidad. Porque tú y yo tenemos muchísimos años en lo mismo los dos. Claro. Fuñendo con política. Entonces, ahora yo te voy a decir a ti lo siguiente. Dime. La reforma ha sido el principal tema del presidente Luis Abinader. Incluso convocó al país en el Palacio Nacional y sentó a todo el mundo allá a proponer esa reforma. Si él se rinde así, por así, eso, ¿dónde está el liderazgo entonces? Se va el presidente a rendir así. ¿Y qué tú quieres que haga el presidente? Puede sacar el tema del Consejo Económico y Social. Pero que los presidentes no lo aprueben. Eso no quiere decir, como decía Susana ahorita, lo que dijo Antoliano ayer. Bueno, con los partidos representados en el Congreso. Tienen mayoría. Porque ahí es donde se va a dar la batalla. Pero que mira, que ahora, presenta la reforma. Si el presidente se rinde así por así, que se olvide del problema. Es que no se va a rendir porque no hay liderazgo. Lo que quiero decirte, mi querido amigo, y discúlpame, es que pueden pasar la reforma. El problema de la reforma no es la legalidad, es la legitimidad con que surja. Bueno, que la aprueben comprando diputados y senadores. Adelante, Julieta. Adelante, Julieta. Esto es la serie. Sí, es un tema que ya sabemos todos los debates que genera y qué bueno que sea así. Miren, definitivamente que si analizamos por qué el rechazo a esa reforma constitucional, a esa propuesta, por qué todos los actores de la vida nacional prácticamente a unanimidad han rechazado de entrada esa reforma. Precisamente por lo que decía al principio de mi comentario, porque en las propuestas expresadas en el contenido de la misma, cuando usted analiza cada
todos y cada uno de los puntos que motivan dicha reforma son contradictorios. No, si usted dice que va a reformar la Constitución porque quiere fortalecer la justicia y las altas cortes, y entonces cuando usted dice, muy bien, el gobierno quiere hacer esta reforma por esta razón, y usted va y busca lo que tiene que ver con eso, y entonces se da cuenta que está planteando, por ejemplo, eliminar la mayoría calificada de 9 votos en el tribunal, entonces tú dices, bueno, pero eso se contradice con lo que está diciendo el gobierno, que es lo que motiva a llevar esa reforma a la Constitución. Pero entonces, cuando usted busca en lo que tiene que ver con la independencia del Ministerio Público, que lo han concentrado específicamente en la modalidad de cómo pues nombrar o elegir al Procurador General de la República o Procuradora, entonces usted ve que en esa parte hay un limbo, porque lo que está planteando es dejar eso a una ley que no existe. Entonces tú dices, las personas duchas en la materia, como es la clase jurídica del país, los especialistas constitucionalistas, entre otros, cuando han empezado a analizar cada uno de los puntos, entonces dice, bueno, es que pareciera que el propósito no es este, es que pareciera que hay otro propósito oculto porque no se ve a simple vista. Y entonces, pues, eso obviamente ha traído como consecuencia un rechazo a la propuesta del gobierno de reformar la Constitución. Y decía que ha hecho ingentes esfuerzos para tratar de ver. Yo pienso que llevarlo ahí al Consejo Económico y Social, que como bien señaló nuestra compañera Susana Gotró, no es el escenario para discutir una posible reforma constitucional, fue de alguna manera un tubo de ensayo. Fue un tubo de ensayo que definitivamente lo que arrojó fue que tratar de reformar la Constitución, por lo menos para los puntos que están establecidos, nosotros solamente hemos puesto 2 de ejemplos, pero que son edifican bastante bien, pues no es lo que se busca. Entonces pareciera que hay un despropósito total en esta reforma, y yo entiendo que el gobierno ha hecho bien también de admitir en principio que sin ese consenso político no es posible la reforma a la Constitución. Bueno, tendrá que irá, lo llevará, llevará el gobierno su propuesta al Congreso Nacional. Hay que esperar. No la ha depositado todavía ahí, que yo sepa. Puede que la deposite, puede que no. Ahora bien, esto que ha pasado hasta hoy, que hemos tenido varios meses de discusiones, le da al gobierno una idea de lo que puede pasar en el Congreso. Y admitir que sin ese consenso político no es posible la reforma es casi poniéndose adelante, como decimos un buen dominicano, para, bueno, si se presenta y no hay ese consenso, porque ¿dónde está representado ese consenso político? Es ahí, en el Congreso, no es en otro lugar. Si no la presenta y pierde, se da por perdido ya en lo que ha pasado con el Consejo Económico y Social, que se olviden del poder. Que se olviden del poder. Eso no es así, eso es para Julieta, para concluir. Categórica falsa. Que me gustaría poder replicar, pero estamos en el comentario. Vamos, que me están haciendo ya señas que debo concluir. Bueno, pues nosotros concluimos de esa manera. Todavía hay una posibilidad de que el gobierno insista y que lleve su propuesta al Congreso. Ahora bien, nos parece que lo que va a pasar en el Congreso es bastante similar a lo que ha pasado hasta ahora durante todo este tiempo, que la misma va a ser rechazada. Llévatelo, Cundo. Pero tiene que pasar.